Buenos días a todas y todos y bienvenidos al segundo módulo del curso sobre los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre el derecho al territorio y el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano. Esta es la principal contribución del sistema y la jurisprudencia de la Corte Interamericana al avance de los derechos de los pueblos indígenas. Como ya hemos establecido en las sesiones anteriores, el marco interpretativo utilizado por la Corte Interamericana es el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos dos instrumentos han sido utilizados para determinar la responsabilidad internacional del Estado, específicamente en lo que refiere al artículo 21, que es el derecho a la propiedad individual, y otros derechos dependiendo del caso, por lo general los artículos 8 y 25, referidos a garantías judiciales y protección judicial, así como en el artículo 3 referido a el derecho a la personalidad jurídica. El puente entre la Convención Americana y el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas está en el artículo 29 de la Convención. En la sesión de este módulo estamos básicamente analizando 4 sentencias: el caso Awastigni, el caso Saramacca, el caso Sarayaku y terminamos con el caso Caliña y Locono. Desde luego que hay un sinnúmero de otras sentencias y de decisiones de la Corte Interamericana sobre el derecho al territorio, derecho a la cultura, la consulta previa, que ameritarían una mayor reflexión, y es por eso que hemos incorporado algunas publicaciones y los materiales complementarios que ustedes lo puedan utilizar como consulta posterior. El caso Awastigni es, y como está en la explicación del curso, es el primer caso que reconoce el derecho a la propiedad. Entonces, la Corte Interamericana lo que hace en este caso es prácticamente ampliar el contenido del artículo 21, que únicamente se refiere a la propiedad individual, para adecuar este derecho a la realidad y el contexto de los pueblos indígenas. Este es un punto de especial relevancia que quisiéramos que ustedes lo tengan en el curso, puesto que gran parte de las decisiones de la Corte Interamericana y de los casos llevados por la Comisión están buscando la forma de adecuar normas y garantías que por lo general están referidos o priorizan las garantías individuales para aplicarlas a grupos como los pueblos indígenas, que pueden tener, no en todos los casos, pero en la mayoría, una aplicación de forma colectiva. Entonces, en este sentido, no es la propiedad individual de A, B, C personas miembros de un pueblo indígena específico, sino cómo esta propiedad afecta a su comunidad en su totalidad. Como está explicado en los materiales del curso, el caso Awastigni es el que inicia esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, que sigue vigente hasta hoy, aunque ha sido aumentado o ha sido incorporada otros elementos como la cultura, la economía, cómo esto afecta el desarrollo y la autosostenibilidad económica de los pueblos indígenas. El segundo caso que nosotros vamos a trabajar es el caso Saramacca contra Surinam, y este caso es el que establece el marco aplicado y vigente hasta hoy sobre cómo medir la consulta previa. Este caso es un caso en la cual los hechos del caso son con respecto a industrias extractivas, y la Corte utiliza los criterios del Convenio 169, ¿no?, para determinar cuáles son los elementos que deben ser tomados en cuenta para que se realice un proceso de consulta. La Corte también contempla en este caso las excepciones en las cuales la consulta debe convertirse en consentimiento.
pues de acuerdo a lo establecido en el convenio 169, los materiales publicados por la propia OIT, por lo general, la decisión final sobre un proyecto en territorio indígena responde o depende del Estado, salvo determinadas situaciones. Entonces, en el caso Saramacca versus Surinam, se incluyen algunas de estas disposiciones que posteriormente son retomadas por la Declaración de la ONU y tiene un mayor desarrollo dogmático también en jurisprudencias constitucionales. El tercer caso que estamos analizando es el caso Sarayaco versus Ecuador, y es el caso en el cual se precisa y en algunos aspectos hasta limita un poco el aspecto de la consulta, pero es importante puesto que establece la relación o desarrolla aún más la relación que los pueblos indígenas tienen con la tierra y es la especial conexión que ellos tienen, incluyendo el ejercicio de su cultura y de su religión, así como el aspecto económico. Quisiera hacer un paralelo con respecto al caso Sarayaco, puesto que en Canadá, hace una semana y media, la Corte Suprema de Justicia canadiense decidió un caso sobre un pueblo indígena en la Columbia Británica, y esto ya lo habíamos mencionado en uno de los módulos de la clase, que la Corte reconoció el territorio y reconoció el ejercicio de la religión o del culto de un pueblo indígena en Columbia Británica, pero determinó que el ejercicio de la libertad de culto no estaba vinculada a un lugar específico. Por lo tanto, la montaña que es sagrada o es sagrada para este pueblo indígena podría ser utilizada para la construcción de un resort, de un campo de esquí. Entonces, es interesante ver cómo un caso como estos podría haber sido decidido de forma completamente distinta si estuviésemos en el sistema interamericano, ¿no? Un otro elemento importante del caso Sarayaco es con respecto al derecho a la cultura, al reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho internacional. Esta afirmación es reiterada posteriormente en la opinión consultiva de la Corte Interamericana formulada por Panamá con respecto a la titularidad jurídica de personas jurídicas para acudir ante el sistema interamericano como víctimas. La Corte hace una interpretación literal del artículo 1.2 de la Convención Americana, en la cual por personas se entiende a las personas naturales, físicas, pero establece dos excepciones. Una son los sindicatos y confederaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8.2 del Protocolo de San Salvador, y los pueblos indígenas. De cierta forma hay una relación, se utilizan los lineamientos de Sarayaco para reafirmar este. Finalmente, el otro caso que vamos a trabajar es el Calinio Locono contra nuevamente Surinam. Y este caso es importante por dos aspectos. En primer lugar, porque es el único caso hasta la fecha que hace una referencia específica a los principios generales de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Y esto es importante puesto que si bien hace una referencia muy marginal, sin entrar en mayor detalle, frente a lo que se viene realizando en el sistema interamericano, y especialmente el nombramiento de una primera relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que además verá la agenda de empresas y derechos humanos, demuestra que que la relación entre la Convención Americana y los principios rectores de empresas y derechos humanos podrá tener un mayor desarrollo en el futuro. Y en segundo lugar, y esta es una de las preguntas de la semana, es que hace un breve análisis sobre la importancia de los estudios de impacto socioambiental. Entonces, en todos nuestros países, esto es casi un requerimiento antes de realizar proyectos extractivos en nuestros estados. Pero ¿cuáles son los lineamientos que se deben utilizar? ¿Hay requisitos? ¿Hay umbrales mínimos?
cuál es o existe una exigibilidad de transparencia con respecto a estos, a estos estudios. Y o por otro lado, en aras de simplificación administrativa, se puede o se debería disminuir los estándares y requerimientos ambientales para poder implementar proyectos de inversión. Si bien estas preguntas no están decididas en el caso Caliña y Locono, es importante comenzar a ver cómo estos estudios jurídicos o estos estudios técnicos necesariamente deben tener un componente de derechos humanos que a veces tiende a estar ausente. Para terminar esta presentación, quisiera hacer referencia a la importancia que tiene la creación de un cuerpo jurídico con respecto a los pueblos indígenas, pero a su vez su limitación. La mayoría de los casos sobre derechos de pueblos indígenas, que creo que y industrias extractivas, que son aproximadamente entre 20 y 22, tienen su eje en el artículo 21 sobre propiedad. Y esto yo sé que lo hemos discutido en otras sesiones del curso, pero es importante mantenerlo en cuenta. ¿Es el régimen de propiedad el más adecuado para proteger los derechos indígenas? ¿O estamos limitando innecesariamente el marco conceptual de protección? Hay autores norteamericanos que hablan sobre la aplicación del concepto de vida digna utilizado por la Corte Interamericana para sistemas de reparaciones, pero enfocarlo en el principio de dignidad, igualdad y no discriminación para crear un sistema más importante y que pueda contemplar todas las dimensiones en la protección de un grupo de especial protección. Y esto es interesante frente a lo que ha ocurrido ayer en la Corte Interamericana, puesto que por lo general los pueblos indígenas, gran parte de sus reclamos tienen connotaciones económicas y sociales, incluye el derecho al desarrollo, autodeterminación, etc. Pero la Corte hasta ayer siempre ha negado la aplicación directa del artículo 26 de la Convención Americana. Sin embargo, ayer, en un caso contra el Perú, por primera vez la Corte decide la aplicación y la responsabilidad internacional de un Estado por violación del artículo 26. Este es el caso Lagos del Campo versus Perú, publicado en la página web el día de ayer, y es un caso que trata sobre derecho al trabajo y estabilidad laboral. Si bien no es un tema vinculado a pueblos indígenas, no es indígena, el tema de un despido, de una dependencia pública, es interesante ver si aquí se está abriendo un campo de nueva interpretación y de nueva aplicación de la Convención Americana en toda la dimensión de los derechos humanos, más allá de las categorías civiles, políticas, económicas, sociales o culturales. Muchas gracias y será hasta la próxima semana.